primeramente esta primera parte, neurofisiología, que es la organización del sistema nervioso, funciones básicas, sinapsis, neurotransmisión. Lo básico que hay que conocer. Entonces, si yo hablo de la neurona del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esta es la unidad básica, como ustedes saben, que forma tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, la primera parte, el libro nos habla que este sistema nervioso no tiene comparación con otros sistemas, por su gran complejidad que tiene. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias cosas todavía que siguen en investigación, ¿ya? Que no se comprende realmente. Por ejemplo, la memoria. Todavía no se sabe realmente cómo se produce. Hay varias teorías, ¿ya? Todavía no se ha llegado a conocer realmente cómo se produce y ciertas patologías igual que siguen en investigación. Entonces, como nosotros sabemos y hemos visto, existen entre 80 a 100.000 millones de neuronas, ¿ya? Entonces, como vemos aquí tengo una neurona clásica. Ahí tengo una neurona, como vemos, tiene dendritas, tiene un soma, un cuerpo y tiene un axón, ¿ya? Entonces, las dendritas son ramificaciones, las cuales son las encargadas de recoger la información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la periferia hay estimulación de los receptores, sobre todo que se encuentran en la piel, en los músculos, en las articulaciones. Toda esta información va a pasar a las dendritas. Entonces, esa información va a llegar hasta el soma y del soma va a pasar el axón. Y como vemos en la parte inferior, el axón se puede ramificar y puede pasar la información a otras neuronas. Pero esta neurona que tengo aquí, miren, dice encéfalo, dice médula espinal, como ven. Este tipo de neurona sería sensitiva o motora. Eso me voy. ¿Por qué? Porque se dirige desde el cerebro hacia lo que es la médula espinal. Exacto. Es una neurona motora. Entonces, aquí tenemos que saber muy bien que existen neuronas que se encuentran tanto en la parte sensitiva como se encuentran en la parte motora. Entonces, aquí la información sería descendente, que va del encéfalo hacia la periferia. Es una neurona motora. Y otra cosa muy importante es que la señal circula siempre en sentido anterógrado, ¿ya? No retrógrado. Ahora, en la parte de Guyton explica, ¿ya? Entonces, que existe, el sistema nervioso está representado por dos partes. Una parte receptora sensitiva sensorial o receptora sensorial y una parte receptora efectora o motora, ¿ya? Ahora, la parte esta parte receptora sensorial, ¿ya? Entonces, o sensitiva o presináptica también es el otro nombre. Entonces, va desde la periferia hacia la médula espinal. Entonces, como vemos aquí, esta imagen aquí abajo, tengo aquí una articulación, ¿ya? Como vemos ahí los nombres, tengo receptores sinestésicos, los cuales se encuentran en las articulaciones. Entonces, estos me pueden informar cuando hay cambios de movimiento, de presión, y los lleva hacia la médula espinal. ¿En qué parte de la médula espinal llegaría? ¿En el asta anterior o asta posterior? ¿Motora? Si es motora, es anterior. No, pero la información está naciendo en los receptores sinestésicos. ¿Ah? En el asta posterior. Todo lo que es sensitivo, presináptico o sensorial es asta motor. ¿Ya? Va hacia el asta posterior, perdón, asta posterior o dorsal. Entonces toda la información sensitiva llega ahí. Lo mismo pasa con el aparato tendinoso de Golgi, los usos musculares,
toda esta información va hacia el asta posterior. Igualmente, como tengo ahí, en la piel puede haber un sinfín de receptores. Por ejemplo, tengo al receptor de Meissner, el cual me informa sobre el tacto, los receptores de Pacini, los cuales me informan cuando hay presión a nivel de la piel. Igualmente, las terminaciones nerviosas libres, las cuales me van a informar sobre dolor, frío, calor, etc. ¿Ya? Entonces, toda esta información, como vemos aquí, es llevada hacia el asta posterior. Entonces, del asta posterior va a comenzar a ascender la información hacia la médula espinal, ¿ya? En todos sus niveles. Va a ir hacia la formación reticular del bulbo raquídeo, pasa a la protuberancia, al mesencéfalo, cerebelo, tálamo y llega finalmente a las áreas de la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, esta es la manera como viaja la información sensitiva. ¿Qué más? Igualmente, como sabemos, tenemos receptores visuales en los ojos. Entonces, igual se va a producir una despolarización a nivel de estos receptores visuales. Como sabemos, los conos, los bastones, toda esa información va a pasar al nervio óptico, al quiasma, y de ahí va a llegar específicamente a la corteza cerebral, donde se maneja el centro de la visión. Eso igual lo vamos a ver. Igual los receptores auditivos, como toda esta información produce la despolarización a nivel de las células que están en el oído interno. Igualmente, esta información llega a una parte específica de la corteza cerebral. Y lo que dijimos, los receptores táctiles de la superficie del cuerpo, cómo viajan a través de la médula espinal. Ahora, tengo otra parte que es la parte efectora, la parte motora. ¿Ya? Entonces, toda esa información que ha subido, que ha llegado a la corteza, va a ser analizada, procesada y entonces va a generar una respuesta. Entonces, por ejemplo, como vemos aquí tengo mi área motora. Entonces, esta área motora genera una respuesta y esta respuesta va a bajar hasta la médula espinal, ¿ya? Y va a causar un efecto a nivel, por ejemplo, de la placa neuromuscular que ya vimos. Entonces, esta placa neuromuscular va a generar una respuesta motora, la cual va a producir la contracción de los músculos. Todo esto es la parte motora. Pero no solo depende de la área motora, también depende del núcleo caudado, del putamen, del globo pálido, núcleo subtalámico. Entonces, el cerebelo, estos también generan efectos motores, no solo depende de la corteza cerebral. ¿Qué más puedo decir de la parte efectora? Como sabemos, dice, el papel más importante del sistema nervioso es controlar las diversas actividades corporales. ¿Qué actividades corporales va a controlar? Bueno, como ya dijimos, la contracción de los músculos esqueléticos. ¿Ya? Entonces, como sabemos, la contracción de los músculos esqueléticos, cuando se produce el efecto, ¿cuál sería el neurotransmisor? La acetilcolina. Entonces, como sabemos, la acetilcolina se va a producir a nivel de los músculos, los cuales me va a generar la contracción muscular. ¿Qué más? Contracción del músculo liso de los órganos internos. ¿Qué órganos tienen músculo liso? El corazón, las vísceras. El corazón es músculo estriado cardíaco. No es. Las vísceras, los vasos sanguíneos. Vísceras, órganos huecos, ¿ya? Entonces, la contracción, como sabemos, se llama peristaltismo. ¿Ya? También es controlada por la parte efectora. Otro, los vasos sanguíneos, la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, y por último tengo la secreción de sustancias químicas activas por glándulas endocrinas, exócrinas en muchas partes del cuerpo. Ahora yo les pregunto, esta contracción del músculo liso y estas sustancias químicas, ¿lo podemos manejar nosotros a voluntad? Todo esto es manejado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, lo único que nosotros podemos manejar a voluntad
sería la contracción de los músculos esqueléticos. ¿Por qué? Porque ahí está involucrada la área motora. Ahora, esta parte. Cuando se produce una respuesta efectora motora, postsináptica si ustedes quieren, hay dos tipos de respuestas motoras que se van a producir. Una es una respuesta muscular instantánea y automática. Esta respuesta motora instantánea o automática se produce, por ejemplo, por la médula espinal, por el bulbo, o sea, centros motores inferiores. ¿Ya? Entonces, estas respuestas motoras son bruscas, nada sutiles, ¿ya? En cambio, se pueden producir respuestas musculares intencionales y complejas, ¿ya? Estas respuestas musculares intencionales y complejas son producidas por el área motora, por la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque son movimientos sutiles, delicados. Por ejemplo, nos pone el ejemplo de hilvanar una aguja. Entonces, eso no lo podríamos hacer con los centros motores inferiores. Sí o sí, tiene que ser con la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, todos los movimientos sutiles, delicados, ¿qué más puede ser? Por ejemplo, tejer, o ¿qué más? ¿Cómo? Escribir, todo eso es gracias a la corteza que me va a generar estas respuestas musculares intencionales y complejas. Entonces son dos tipos de respuestas motoras. Ahora, como sabemos, ya hemos hablado de una parte sensitiva, entonces, de unas neuronas sensitivas aferentes presinápticas. ¿Ya? El libro también habla de sensoriales. ¿Ya? Y hay una parte motora, que son las neuronas motoras eferentes o postsinápticas. Entonces, como sabemos, la información sensitiva va a viajar por la médula, va a pasar el bulbo, protuberancia, encéfalo, tálamo, llega a la corteza cerebral. Ahí en la corteza cerebral va a ser procesada, va a ser analizada. Entonces, esta función se llama función integradora. ¿Ya? Entonces, cuando se analiza, se lleva esta función integradora, luego va a generar una respuesta. Esta respuesta es la respuesta motora. Entonces, esta respuesta motora, ¿ya?, va a ser la que va a producir un efecto determinado. Por ejemplo, la contracción de los músculos. Pero, como sabemos, hay mucha información en la parte sensitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El 99% de esta información se va a descartar. ¿Ya? Entonces, solo el 1% es la que va a ser analizada. ¿Ya? Entonces, el 90% se descarga y ese 1% es la que va a llegar a la corteza y la cual va a ser analizada para generar una respuesta. ¿Cómo puedo explicar esto? Por ejemplo, ustedes todos los días se cambian de ropa, pero no sienten, digamos, ningún tipo de estímulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a colocarse ropa. ¿Ya? O, por ejemplo, los hombres que generalmente usan billetera, se sienten y no sienten esa presión de la billetera. ¿Por qué? Porque toda esa información es descartada. Por ejemplo, el 1%, si usted acerca la mano al fuego, esa me va a producir una sensación dolorosa, la cual le va a generar una respuesta. Entonces, es por eso que no todos los estímulos externos son analizados por la corteza cerebral para generar una respuesta motora. Entonces, de ese 99% no hay conciencia. Ahora, como vemos aquí, dice el papel de la sinapsis en el procesamiento de la información. Entonces,
cuando hablo de sinapsis, tengo que tomar en cuenta que existe una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Que existe un espacio sináptico. Entonces, ya vamos a hablar de sinapsis la próxima clase. Entonces, igualmente, como vemos aquí en el dibujo, por ejemplo, este es una sinapsis química. ¿Por qué? Porque existe una vesícula sináptica y existe dentro de esta vesícula sináptica neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Ya vamos a ver que hay varios, ¿ya? Entonces, la sinapsis va a determinar las direcciones en que las señales nerviosas se propagan a través del sistema nervioso central. Entonces, se va a generar un potencial de acción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a ver una despolarización, la cual se va a transmitir hacia la neurona postsináptica. Y muchas veces esta información puede ir de la neurona sináptica a la postsináptica y de la postsináptica a la presináptica. ¿Qué más? En la sinapsis, ¿qué otra función tiene? Facilita e inhibe señales de otras áreas del sistema nervioso. Por ejemplo, puede existir señales fuertes y señales débiles. Entonces, en algún momento, las señales débiles pueden ser bloqueadas para que solo pasen las señales fuertes. Entonces, o también puede pasar que en algún momento las señales fuertes pueden ser bloqueadas para que pasen solo señales débiles. Entonces, todas estas son funciones de la sinapsis que vamos a ir explicando cómo se produce. Ahora, igualmente existe un almacenamiento de la información, a lo cual se traduce en lo que es la memoria. Entonces, esta parte es un poco complejo de entender. ¿Cómo lo explica Guyton? Dice, como ustedes saben, nosotros estamos expuestos a la información sensitiva, ¿ya? Esta información sensitiva que viaja por la región posterior presináptica. Entonces, esta información, vamos a decir, que es A y B. Entonces, por ejemplo, si yo divido esta información, B me va a estar generando una respuesta motora inmediata. Y A va a llegar hasta la corteza cerebral y me va a producir lo que se llama memoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explica Guyton? Por ejemplo, B, que es una respuesta motora inmediata. Entonces, un niño, ¿ya?, que se acerca al fuego por primera vez y coloca la mano, entonces eso le va a generar dolor y directamente retira la mano. ¿Por qué? Porque esta información que está generando dolor viaja hasta la médula espinal y en la médula genera directamente una respuesta. No tiene que llegar la información hasta los centros superiores. ¿Ya? Esto no se sabía antes. Por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, lo único que ese momento se pensaba que la médula espinal solo se encargaba de transmitir la información hasta la corteza cerebral. Ahora no. Ahora se sabe que esta información puede llegar hasta la médula y en la médula generar una respuesta motora inmediata, que es retirar la mano. ¿Ya? Después vamos a ver todo esto, lo vamos a explicar por qué pasa. ¿Ya? Ahora, A, por ejemplo, ese niño nuevamente entra a la cocina y ve el fuego y se acerca, pero él ya tiene esa experiencia, lo que le ha pasado. Entonces, él se va a acercar con mucha precaución hasta cierta parte. Entonces, esa información sensitiva que está produciéndose en ese momento es A. ¿Por qué? Porque está viajando hasta la corteza cerebral y me está produciendo memoria. Entonces, esta información, que es la memoria, entonces viaja
para que se produzca memoria, entonces esta información tiene que viajar y producir sinapsis sensitiva constante. O sea, constantemente se está produciendo sinapsis, como vemos ahí. Entonces, este proceso de esta sinapsis constante que se produce me va a generar memoria. A eso yo voy a llamar facilitación. Entonces, es una sinapsis constante que se está produciendo de esta información A, la cual me está generando memoria. ¿Ya? Es como la memoria muscular, pero no es memoria. Claro, vos generas una memoria. Cuando haces alguna actividad manual, entonces haces tantas veces, entonces que constantemente esto está viajando hasta la corteza cerebral y en las neuronas de la corteza cerebral están constantemente en sinapsis. Esa sinapsis constante sensitiva se llama facilitación. Entonces, ¿qué estás creando? Memoria muscular. Así, bueno, en términos simples lo que estoy explicando. Si lees esto, te da 10.000 vueltas, pero es lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿qué produce todo esto? Un pensamiento a futuro. ¿Ya? Es por eso que muchas veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque tienes memoria muscular gracias a esta memoria que me está produciendo esta facilitación. ¿Ya? ¿Quedaremos aquí? Bueno, por favor no falten a clases. Esto es lo general.